Mi hermana anunció su cuarto embarazo, y como si nada, soltó. Los niños se van a quedar contigo unos meses, en lo que nace el bebé y me recupero. Yo me quedé viéndola, sin saber si estaba hablando en serio. Le dije que no. Me paré de la mesa y me fui. Una semana después, me dejó a los 3 en la entrada de mi edificio con sus maletas, y cuando la encaré por teléfono y le dije que estaba mal, ella fue la que llamó a la patrulla para acusarme de que yo los iba a abandonar. Así empezó todo. Me llamo Carla, tengo 32 años y trabajo como desarrolladora de software en una empresa grande. Trabajo desde casa, en un cuarto que convertí en oficina. Suena cómodo, pero para mi familia, trabajar desde casa significa estar disponible. Mis papás están jubilados, y tengo una hermana mayor, Mónica, de 37, divorciada desde hace 2 años, y mamá de 3. Alex, de 9, Emilia, de 7, y Diego, de 6. Desde que se separó, Mónica se obsesionó con rehacer su vida. Según ella, necesitaba encontrar a alguien bien, casarse otra vez, empezar de nuevo. El problema es que salir con alguien teniendo 3 niños chiquitos no es sencillo. Entonces, encontró la solución más fácil: dejármelos a mí. Al principio era solo un ratito. Unas horas cuando tenía una cita. Una tarde cuando le salió algo. Un sábado porque necesitaba respirar. Pero en menos de un año ya no eran ratitos. Era casi diario. Yo no era la tía que ayuda. Yo era la que estaba criando. Alex, el mayor, es un niño tranquilo. Es de esos que ya aprendieron a leer el ambiente. Ayudaba con los otros 2 sin que nadie se lo pidiera. A veces siento que él también se estaba criando solo. Y, siendo honesta, sin él, yo ya me habría deshecho. Porque cuidar a 3 niños mientras intentas cumplir con un trabajo de tiempo completo no es cansado. Es un desgaste que te cambia el ánimo, el cuerpo y hasta la forma de pensar. Mónica vivía en un departamento rentado, y el papá de los niños le daba pensión alimenticia. Además, ella trabajaba medio tiempo en una agencia de mercadotecnia, algo así como 20 horas a la semana, y aún así, no le alcanzaba. Siempre había algo: útiles, uniformes, una cooperación, una medicina, un pago de urgencia. Yo gano bien porque ya estoy en un nivel alto en mi área, y encima de cuidarlos, muchas veces también ponía dinero: ropa, zapatos, inscripciones, actividades. Mis papás, aunque están jubilados, también le daban dinero a Mónica para apoyarla. Si lo cuento así, suena como si todos ayudáramos, pero la realidad era otra. Todos se acomodaron para que yo cargara con lo pesado. Mi día, cuando todo estaba normal, era así. Me despertaba a las 6 de la mañana para adelantar trabajo antes de que los niños se movieran. A las 7, más o menos, Mónica llegaba. A veces ni tocaba bien. Solo mandaba un mensaje: ya llegué, y en cuanto yo abría, los niños pasaban con mochilas y sueño, y ella ya estaba de regreso en el elevador. Te los encargo. Al rato paso, decía, como si fuera una bolsa de pan. Yo les hacía de desayunar, revisaba que estuvieran peinados, que tuvieran lonchera, que llevaran la tarea, que no se les olvidara el suéter. Los llevaba a la escuela y regresaba corriendo para conectarme a juntas, responder mensajes, programar. En la tarde, recogida. Tareas. Si uno tenía que leer, ahí estaba yo. Si a otro se le atoraban las multiplicaciones, ahí estaba yo. Si el más chiquito lloraba porque no encontraba su cuaderno, ahí estaba yo. Luego cena para 4. Baño. Calmar pleitos. Apagar luces. Y cuando por fin se quedaban dormidos, mi día real de trabajo empezaba. Me quedaba hasta medianoche, a veces más, tratando de alcanzar lo que no pude hacer durante el día. Empecé a fallar en entregas. No cosas graves, pero sí suficientes como para que mi jefe me preguntara si estaba todo bien. Y lo peor era la sensación de que Mónica ni siquiera veía el problema. Para ella esto era lo normal. Nunca preguntaba si yo podía. Nunca avisaba con tiempo. Solo asumía. Y entonces, un miércoles, me llamó al mediodía. Carla, el sábado tienes que venir a cenar con mis papás. Tengo algo importante que decir. Necesito a toda la familia.
Dímelo ahorita. No, tiene que ser en persona. De verdad, vas a querer estar. No tenía idea de qué se trataba, pero una parte de mí quiso creer que por fin había buenas noticias. Me imaginé lo mejor. Un novio serio. Alguien que de verdad se hiciera cargo. Alguien que le pusiera orden a su vida. El sábado llegué a casa de mis papás como a las 5, antes de que se pusiera peor el tráfico. Ellos viven por Coapa, en una casa de esas que ya conocen cada ruido del barrio. Cuando estacioné, vi el coche de Mónica y otro que no reconocí. Entré y ahí estaba ella en la sala, con los niños, y junto a ella, un hombre que yo nunca había visto. Se veía de su edad, tal vez un poco más. Altura promedio, manos nerviosas, sonrisa a medias, como quien quiere caer bien, pero no sabe cómo. Carla, dijo Mónica, y se levantó rápido para abrazarme. Qué bueno que viniste. Mira, él es Daniel. Daniel se paró y me dio la mano. Mucho gusto. Mónica me ha hablado mucho de ti. Mucho gusto, le dije, y me quedé con esa sensación incómoda de que algo se estaba acomodando, sin preguntarme. Mis papás salieron de la cocina. Mi mamá traía un plato en las manos. Mi papá venía atrás con una cara de felicidad anticipada, como si ya supiera lo que se venía. Nos sentamos a cenar. Los niños estaban raramente tranquilos. Alex no estaba corriendo. Emilia no estaba pidiendo cosas. Diego no estaba peleando por el vaso. Estaban muy bien portados. Ahí debí haber entendido que algo grande venía. A la mitad de la cena, ya no aguanté. Bueno, Mónica, ¿qué es eso tan importante? Ella se acomodó, se aclaró la garganta y tomó la mano de Daniel. Estaba sonriendo como si estuviera en una sesión de fotos. Bueno, tenemos una noticia. Hizo una pausa larga, de esas que desesperan. Estoy embarazada, y Daniel y yo nos vamos a casar pronto. Hubo unos segundos de silencio. Luego mis papás casi gritaron de la emoción. Mi mamá se levantó para abrazarla. Mi papá la felicitó con los ojos brillosos. Daniel sonreía, recibiendo felicidades como si estuviera en su papel. Yo me quedé sentada, con la cuchara en el aire. No es que el embarazo fuera malo. El problema era que yo sabía lo que ya estaba pasando con los 3 niños. Mónica apenas podía con ellos. Vivía con ayuda. Trabajaba poco. Su vida era un caos. ¿Cómo se suponía que un cuarto bebé iba a arreglar algo? Felicidades, dije al fin, porque no iba a armar escena ahí mismo. ¿Qué noticia? Gracias, respondió Mónica, y luego puso una cara como de ahora viene lo bueno. Pero hay más. Se volteó hacia mí, con una sonrisa ligera, casual, y esa sonrisa me encendió una alarma. Voy a necesitar que te quedes con los niños unos meses en lo que pasa el embarazo y luego me recupero del parto. Sentí que se me cerró la garganta. ¿Qué? Solo unos meses, dijo como si me estuviera pidiendo que le cuidara una planta. Ya sabes, para enfocarme en estar bien, no estresarme. Y cuando nazca el bebé, pues también necesito tiempo para acomodarme. ¿Me estás diciendo que quieres que me haga cargo de tus 3 hijos meses completos? Mónica frunció la cara, como ofendida por mi tono. Pues sí. O sea, tú puedes. Trabajas desde casa y siempre has estado con ellos. Nada más que ahora sería ya más formal. Más formal, repetí, y sentí ganas de reír, pero de coraje. Mónica, yo ya los cuido casi diario. Los alimento, los llevo a la escuela, hago tareas, compro cosas. Yo ya estoy agotada. ¡Qué exagerada!, soltó ella. Es tu familia. ¿Exagerada? Yo estoy criando a tus hijos. A Mónica se le llenaron los ojos de lágrimas, como si hubiera ensayado ese momento. No puedo creer que seas tan egoísta. De verdad, Carla, qué tristeza. Me volteé hacia mis papás, esperando que ahí sí alguien dijera algo lógico, que alguien le pusiera un límite. Pero mi mamá me miró con seriedad, como si yo fuera la que estaba fallando. Carla, tú no tienes hijos. No sabes lo pesado que es. Me quedé tiesa. ¿No sé lo pesado que es? Llevo 1 año viviendo con tus nietos más de lo que vive Mónica. Eso no es lo mismo, dijo mi papá, rápido. Tu hermana necesita apoyo ahorita. Está formando un hogar.
¿Y yo? ¿Mi trabajo? ¿Mi vida? Se me quebró la voz. ¿Quién me apoya a mí? Mi mamá suspiró, como con paciencia falsa. Si tu hermana quiere tener otro bebé, no la vamos a juzgar. Uno apoya a la familia. Así es. Dejé los cubiertos. Me paré. Entonces que lo haga sin mi ayuda también. Agarré mi bolsa y me fui hacia la puerta. Mónica empezó a llorar fuerte, y mis papás empezaron con el discurso de siempre. Que la familia, que la obligación, que cómo podía ser así. Salí. Me subí al coche con las manos temblando. Me fui a mi departamento con una rabia que me quemaba. Antes de llegar, mi celular ya estaba lleno de mensajes. Mónica, eres una pésima hermana. ¡Qué vergüenza! Mi mamá, debería darte pena. Es tu deber apoyar. Mi papá, tu hermana necesita apoyo, no críticas. Estás siendo injusta. No contesté. Apagué el celular y me acosté temprano por primera vez en meses. La semana siguiente fue el paraíso. Mónica no apareció. No dejó a los niños ni una vez. Mis papás no me llamaron. No hubo audios. No hubo reclamos. Solo fui yo, mi trabajo y el silencio. Avancé como no lo hacía desde hacía mucho. Entregué todo a tiempo. Me sentí competente otra vez. Y en una junta, mi jefe incluso me dijo que estaba contento con mi rendimiento, que se notaba el cambio y que venía un bono por desempeño. Por unos días pensé, ya entendieron. No, no lo entendieron. El sábado siguiente yo estaba dormida, disfrutando algo que ya casi no existía en mi vida, levantarme sin alarma, y de pronto, golpes fuertes en la puerta. Me asomé al reloj. 7 de la mañana. Me puse una sudadera encima del pijama. Caminé a la puerta y miré por el visor. Ahí estaban, Alex, Emilia y Diego, con maletas. Abrí de inmediato. ¿Qué hacen aquí? Los tres tenían esa cara de miedo que se te queda grabada. Alex agarraba la mano de Emilia. Diego abrazaba un peluche contra el pecho. Alex habló bajito. Mamá nos trajo. Puso las maletas aquí y nos dijo que esperáramos tantito, que cuando se fuera, tocáramos. Sentí que se me subió la sangre a la cabeza. ¿Los dejó aquí solos? No mucho, dijo Alex rápido, como protegiéndola como siempre. Pero no sabíamos qué hacer. Los metí. Les serví jugo. Les puse cereal para que comieran algo. Les dije que se sentaran en el sillón. Me tomé un segundo para respirar. Y luego marqué a Mónica. Sonó muchas veces. Ya casi iba a colgar cuando contestó. ¿Qué? Mónica, dejaste a tus hijos afuera, con maletas, sin un adulto. Por favor, Carla. Fueron 5 minutos. 5 minutos son suficientes para que pase cualquier cosa. Su tono era como si yo fuera la exagerada. De todos modos, tú los ibas a cuidar. Siempre terminas cediendo. Ya no hagas drama. Ven por ellos. Ahorita. No puedo. Daniel y yo tenemos planes. Y me colgó. Me quedé viendo el celular, sin creerlo. Marqué a mis papás. Contestó mi mamá. Mamá. Mónica dejó a los niños aquí y se fue. Los dejó solos afuera. Hubo un silencio. Como si ya lo supiera. Carla, tu hermana, está tratando de construir una vida con Daniel. Y además está embarazada. Necesita calma. ¿Y sus hijos qué? ¿No son parte de su vida? Mi mamá se puso dura. Deja de ser tan egoísta. Ayuda. Es tu familia. Colgué, con un nudo en la garganta. 20 minutos después, tocaron otra vez. Abrí, y vi a 2 policías en la entrada. Buenos días, señora. Recibimos un reporte. Nos dicen que aquí hay 3 menores, y que usted planea dejarlos solos. Sentí que se me aflojaban las piernas. ¿Qué? Eso no es cierto. Yo no los iba a dejar. La persona que llamó dijo que usted no quiere hacerse cargo y que los va a correr. Volteé a ver a Alex, que estaba detrás de mí, pálido. Miren, dije, tratando de no explotar. Mi hermana los dejó aquí hoy en la mañana. Sin avisar. Se fue y me colgó. Uno de los policías se agachó un poco para hablar con Alex.
¿Es cierto lo que dice tu tía? Alex asintió. Mamá nos dejó aquí con nuestras cosas. Dijo que esperáramos y luego tocáramos. Respiré hondo. Y además, tengo video. Hacía 2 meses instalé una cámara en la puerta. En el edificio había habido intentos de robo, y yo preferí prevenir. Nunca le dije a mi familia. Abrí la aplicación en el celular, busqué la grabación y se la mostré a los policías. Ahí se veía claro. Mónica llegando con los niños, arrastrando maletas, diciéndoles algo, volteando para todos lados y luego yéndose en su coche mientras los 3 se quedaban parados en la entrada. Uno de los policías me miró serio. «Esto es delicado. Aquí se ve que los dejó sin supervisión». «Quiero levantar un reporte», dije, con la voz firme, aunque por dentro estaba hecha polvo. «Y quiero que intervenga una autoridad que proteja a los niños. Esto no puede seguir». Los policías tomaron datos. Me preguntaron cuánto tiempo se quedaban conmigo, con qué frecuencia, quién se hacía cargo de escuela, comida, médicos. Los niños también respondieron. Antes de irse, uno me explicó con un tono cuidadoso. «Vamos a canalizar esto. Por seguridad, lo mejor es que los menores se queden con usted por ahora mientras se revisa el caso». Esa misma tarde me temblaban las manos de puro coraje, pero también sentí algo nuevo. Por primera vez, no estaba sola cargando con todo en silencio. En la semana hubo llamadas, citas y vueltas. Me pidieron datos, me preguntaron por la escuela, por visitas, por horarios. Yo contesté todo. Al cabo de unos días, llegó una trabajadora social. Se presentó como Verónica y me dijo que venía por parte de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. No llegó con actitud de amenaza. Llegó con una carpeta, con calma, preguntando lo necesario. Me entrevistó a mí y luego a los niños por separado. Preguntó dónde vivían normalmente, quién los llevaba a la escuela, quién les hacía de comer, qué pasaba cuando se enfermaban, qué tan seguido se quedaban conmigo. Por lo que entiendo, dijo mientras tomaba notas, ellos pasan la mayor parte del tiempo bajo su cuidado. Asentí. Sí, y no es de una semana, es de más de 1 año. ¿Usted cubre gastos? Sí. Ropa, actividades, útiles. He pagado muchas cosas. Lo hago porque ellos no tienen la culpa, pero ya no puedo seguir así. Verónica me miró un segundo, como midiendo el peso de lo que estaba escuchando. Vamos a abrir un expediente. Lo principal aquí es el bienestar de los niños. Esa misma noche, Mónica me llamó y luego llegó al edificio hecha una furia. Se quedó tocando y tocando, insistente, como si quisiera que todo el condominio se enterara. Abrí con el corazón acelerado. ¿Tú metiste al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia? ¿Estás mal? Yo no metí a nadie, Mónica. Tú dejaste a tus hijos afuera y además llamaste a la patrulla para acusarme a mí. Por tu culpa me van a quitar a mis hijos. Por mi culpa no. Por tus decisiones. Mónica se puso roja, como si no pudiera creer que alguien por fin le estuviera diciendo la verdad. Me los voy a llevar ahorita. No, le dije, con la voz más firme de lo que me sentía. Me indicaron que, por el momento y por seguridad, se quedan aquí mientras se revisa todo. Si quieres hacer las cosas bien, lo haces por la vía adecuada. No puedes impedirme verlos. No te estoy impidiendo verlos, pero no los vas a agarrar como si fueran bolsas y llevártelos para volver a tirarlos donde te convenga. Los niños estaban en la sala, sin decir nada, con los ojos abiertos. Ese silencio me partió el alma. Mónica se fue diciendo que yo la había humillado. Media hora después me llamaron mis papás, y no para preguntar por los niños, para reclamarme. «Carla, ya lo arruinaste todo», gritó mi mamá. «¿Cómo se te ocurre meter a autoridades? ¡Qué vergüenza! Tus sobrinos pueden acabar en un albergue». Apreté el celular. «Mamá, hoy me habló Jaime, el papá de los niños». Se quedaron callados. Lo contactaron por lo que pasó, y él quiere la custodia. Está cansado de dar pensión y enterarse de que sus hijos viven más conmigo que con Mónica. Mi papá respiró fuerte al otro lado. «¿Cómo que custodia?» «Sí.
Va a meter trámite. Y dijo algo muy claro. No va a seguir soltando dinero si Mónica no está cuidando a los niños. No dijeron nada por unos segundos. Y luego mi mamá colgó. Cuando bajé el celular, volteé a ver a los tres en el sillón. Estaban viendo la tele. Por primera vez en mucho tiempo no se veían tensos, se veían tranquilos, como si alguien por fin estuviera poniendo orden. Los niños se quedaron conmigo ese mes mientras avanzaban entrevistas, visitas y trámites. Y, por raro que suene, fue el periodo más estable que habían vivido en mucho tiempo. Sin cambios repentinos, sin que Mónica apareciera y desapareciera, pudimos armar una rutina normal. Yo trabajaba en la mañana mientras ellos estaban en la escuela. Los recogía a la salida, como a las 2:30 o 3, según el tráfico de la tarde. Tareas, cena, baño, dormir, y ya después yo terminaba lo que me faltaba del trabajo. Alex, Emilia y Diego se fueron relajando. Ya no preguntaban cada rato, ¿a qué hora viene mi mamá? O, ¿mañana dónde vamos a dormir? Sabían qué día era qué. Sabían quién los recogía. Sabían que iban a comer. Jaime me llamaba seguido. Carla, no sabes la pena que me da, me dijo una noche. Yo no tenía idea de que Mónica se los estaba dejando tanto. Pensé que ella estaba al pendiente. Ella sabe acomodar las cosas para que parezca que está bien, le dije. Pero los niños ya viven con esa incertidumbre como si fuera normal. Jaime guardó silencio, y luego habló más serio. He estado dando una pensión de 50,000 pesos al mes. Es alta porque yo gano bien, y la di con la idea de que mis hijos estuvieran cubiertos. Y ahora me entero de que ese dinero no se estaba usando como debería. Yo no quiero pelear por pelear. Quiero a mis hijos conmigo, quiero que estén estables. La audiencia en el juzgado familiar llegó unas semanas después. Yo pedí el día en el trabajo. No podía estar pensando en código mientras todo esto se decidía. Ese día, el edificio del juzgado estaba lleno de gente. Mónica llegó con Daniel. Jaime llegó con su abogada. Mis papás estaban ahí, con cara de duelo, como si yo hubiera traicionado a alguien. También estaban Verónica y otras personas de la institución, y gente de la escuela de los niños. Mónica fue la primera en hablar cuando le tocó. Lloró. Habló de amor. Dijo que ella siempre había estado para sus hijos. Dijo que solo necesitaba ayuda porque estaba en una etapa difícil. Daniel la abrazó y asentía con cara de preocupación. Luego su abogada trató de pintarme como la tía metiche, que había inflado la situación para quedarse con los niños. Cuando le tocó a Jaime, él no gritó ni lloró. Solo habló claro. Yo he cumplido con mi pensión y con visitas. Yo creía que mis hijos estaban con su mamá y que ella se encargaba. Y ahora me entero de que pasan la mayor parte del tiempo con mi cuñada. No es justo para mis hijos. Y tampoco es justo para Carla. Luego me tocó a mí. La jueza me preguntó cosas simples, directas. ¿Cuántos días a la semana han estado los menores con usted en el último año? 5 o 6 días, a veces más. A veces se quedaban a dormir y Mónica ni avisaba. ¿Quién se hace cargo de la escuela? Yo. Yo los llevo, yo los recojo muchas veces, yo firmo permisos, yo atiendo llamadas, yo voy a juntas. Un día en la escuela, me pidieron que yo quedara como contacto porque mi hermana no contestaba y siempre había urgencias. ¿Usted aceptó formalmente ese arreglo? No. Solo fue pasando, y cada vez que yo intentaba decir que no, Mónica se ofendía, o mis papás me llamaban para decirme que estaba siendo mala. Y entonces, la jueza preguntó por lo del sábado. Explique lo ocurrido el día que se presentó la patrulla. Tragué saliva. Ese día mi hermana dejó a los 3 afuera de mi edificio con maletas. Les dijo que esperaran y que luego tocaran. Se fue, y después llamó a la patrulla para acusarme a mí de que yo los iba a abandonar. Se presentó el video. Lo vieron en silencio. La jueza lo pidió 2 veces. También se presentaron mensajes de Mónica. Mensajes donde exigía que yo me quedara con los niños unos meses, porque según ella, necesitaba concentrarse en su embarazo y en su relación. Cuando llamaron a personas de la escuela, una maestra dijo algo que me dolió
y al mismo tiempo confirmó todo. En el expediente escolar, Carla aparece como contacto principal. Yo la he visto muchas veces en reuniones. A la mamá la he visto muy pocas. Otra persona dijo algo similar sobre Emilia y sobre Diego. Mis papás intentaron defender a Mónica. Dijeron que era buena madre, que estaba pasando por un momento difícil. Pero cuando les preguntaron cuántos días vivían los niños con Mónica, no pudieron dar una respuesta clara. Después de la audiencia, nos dijeron que habría resolución. El proceso no fue inmediato, pero el video y los mensajes pesaban demasiado. Una semana más tarde, volvimos. Ese día, cuando la jueza habló, Mónica apretó la mano de Daniel con fuerza. Mis papás estaban tensos. Con base en la evidencia presentada, dijo la jueza, se otorga la custodia de los 3 menores a su padre, el señor Jaime. Mónica soltó un llanto fuerte, como un golpe. Mis papás se quedaron rígidos. Jaime cerró los ojos un segundo, como si estuviera sosteniendo algo que por fin dejaba de pesarle. La jueza siguió con un tono firme. Se ha observado un patrón de cuidado inestable por parte de la madre, delegando de manera constante las responsabilidades parentales. El incidente documentado refleja una falta grave de criterio en materia de seguridad de los menores. También se determinó que Jaime asumiría la responsabilidad económica directa y que se ajustarían los términos de la pensión conforme a lo resuelto. Cuando salimos, mi mamá ni siquiera me miró. Mónica se fue con Daniel sin decirme una palabra. Los niños se mudaron con Jaime unas semanas después. Él ya había acondicionado cuartos, camas, escritorios. Los inscribió en una escuela cerca de su casa. Los cambios, contra todo pronóstico, fueron suaves. Con Jaime ya había rutina de fines de semana. Los niños lo conocían bien. Y lo más importante, con él las cosas eran estables. Se cenaba a una hora, se dormía a una hora, se sabía quién estaba a cargo. Ellos me visitaban algunos fines de semana. Una vez, Alex me dijo mientras acomodábamos una mesa para comer: «Tía, ya no me da miedo la noche». «¿Por qué?» «Porque ya sé dónde voy a dormir». Emilia se metió a la plática. «Y mi papá sí hace cena, y sí nos ayuda con la tarea». Diego solo asintió con su carita seria, abrazando el mismo peluche. Eso fue todo lo que yo necesitaba para confirmar que, aunque la familia me odiara, yo había hecho lo correcto. Mónica se casó con Daniel en una ceremonia pequeña. No me invitó, lo cual me dio lo mismo. Meses después, tuvo a su bebé y mis papás siguieron sin hablarme. Para ellos yo había destruido a Mónica, como si fuera más fácil culparme que aceptar lo que ella hizo. Yo, en cambio, respiré. 6 meses después de todo eso, mi vida parecía otra. Por primera vez, desde el divorcio de Mónica, yo vivía para mí. Podía trabajar en horarios normales. Podía dormir un sábado. Podía hacer planes, sin estar esperando el mensaje de «te los encargo». Mi carrera mejoró en serio, sin interrupciones constantes y sin noches eternas de ponerse al corriente. Pude enfocarme. Ese bono por desempeño sí llegó, y después vino lo más grande. Me dieron más responsabilidad y me promovieron a un puesto de liderazgo en desarrollo, con mejor sueldo y proyectos más retadores, de esos que sí te emocionan. También volví a salir con gente, sin culpa. En un evento de tecnología aquí en Ciudad de México, conocí a Raúl, un ingeniero de software con el que conecté rápido. Un día, en un café, le conté todo lo que había pasado, sin adornos. Me vio con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿De verdad estuviste criando a 3 niños que no eran tuyos, trabajando a tiempo completo? Sí, le dije. Y lo peor es que lo veía normal. Raúl negó con la cabeza. No era normal. Era abuso. Y aún así lo hiciste por los niños. Los niños estaban bien con Jaime. Eso también se notaba. Alex, que ya estaba por cumplir 10, empezó a ir mejor en matemáticas. Emilia se metió a un taller de canto en la escuela. Diego se emocionó con el béisbol y dejó de estar tan nervioso todo el tiempo. Cuando venían conmigo, ya no era esa rutina pesada de cuidadora cansada. Ahora sí podía disfrutarlos. Íbamos al cine, a un museo,
a caminar por un parque, o nos quedábamos en casa jugando algo y pidiendo comida. Cosas simples. De tía, no de mamá improvisada. Una tarde, Alex se me quedó viendo mientras yo servía agua. Tía, tú estás más contenta, ¿verdad? Me sorprendió. ¿Por qué dices eso? Porque ya no te ves cansada todo el tiempo. Se me hizo un nudo en la garganta. Sí, Alex, estoy más contenta. Emilia levantó la mano como si estuviera en clase. Y nosotros también. Con mi papá ya no andamos con prisas. Ya sabemos. Esa frase, ya sabemos, me pegó fuerte, porque eso era lo que les faltaba antes. Saber, tener certeza, no vivir adivinando. De Mónica me llegaban noticias por familiares, que su matrimonio se estaba complicando, que cuidar a un bebé sin poder encargar a los otros 3 era más difícil de lo que imaginó, que ahora sí necesitaba un trabajo de tiempo completo. Una prima, Lorena, me dijo que Mónica andaba pidiendo dinero para fórmula y pañales, pero la mayoría ya no quería meterse. Ya no querían ayudar, si ayudar significaba sostener el mismo patrón. Mis papás siguieron en su enojo. Y, siendo sincera, ese silencio me trajo paz. Me cansé de vivir con culpa por poner límites básicos. Me cansé de que me hablaran de familia solo cuando necesitaban algo de mí. Otros familiares, en cambio, empezaron a decir lo que siempre supieron. Un primo, Marcos, me llamó meses después. Carla, te debo una disculpa. Todos sabíamos que Mónica se estaba aprovechando, pero nadie quería meterse. Lo que hiciste tuvo valor. Yo solo quería que los niños estuvieran bien, le dije. Y lo lograste, están mejor. Y tú también. Un año después de la resolución, me compré una casa. No enorme, pero sí lo que yo siempre quise. 3 recámaras, un patio pequeño y un cuarto perfecto para oficina. Lo logré porque por fin mi dinero y mi energía eran míos. Invité a Jaime y a los niños a una comida para estrenar. Diego corrió por el patio como si no pudiera creer que hubiera espacio. Tía Carla, aquí está bien bonito. Gracias, campeón, le dije. Y cuando vengan, siempre van a tener su espacio. Jaime se me acercó mientras los niños exploraban. Carla, yo no sé cómo agradecerte. Sé que perdiste la relación con tus papás y con tu hermana. Respiré despacio. Esas relaciones ya estaban mal desde antes, solo que yo lo aguantaba, y ya no. Jaime asintió. Mis hijos están bien. Y eso empezó contigo. Tú les diste estabilidad cuando nadie más lo hizo. Yo los miré desde la cocina. Alex ayudaba a Emilia a abrir una bolsa de frituras sin romperla. Diego enseñaba su cuarto como si fuera hotel. Y ahí entendí algo que debí haber entendido desde el principio. Ser buena hermana, buena hija o buena tía no significa decir que sí a todo. No significa dejar que te usen con tal de no incomodar. A veces, ser buena persona es decir no cuando te están pidiendo algo injusto. Mónica pensó que yo siempre iba a estar disponible porque nunca puse un límite fuerte. Fue subiendo la apuesta. Primero unas horas, luego días, luego semanas, y al final quiso que yo me hiciera cargo unos meses, como si mis días no valieran. Pero llegó un punto en el que ya no se trataba de mí. Se trataba de 3 niños que estaban creciendo entre maletas, cambios y promesas que se rompían. Ellos merecían estabilidad. Merecían un adulto que de verdad los cuidara. Y yo merecía una vida donde mi trabajo y mi paz no fueran un favor que la familia me dejara tener. Sí, perdí gente en el camino, y sé que hay quienes nunca me van a perdonar. Pero cuando pienso en Alex diciendo que ya no le da miedo la noche porque ya sabe dónde va a dormir, no me queda duda. A veces proteger a los niños implica tomar decisiones difíciles. Decisiones que otros no quieren tomar porque es más cómodo seguir fingiendo que todo está bien. Yo dejé de fingir. Y desde ese día, por fin, fui libre de construir una vida que no estuviera hecha de culpa, manipulación y cansancio. Una vida donde decir no era ser mala, sino hacer lo correcto.